Buenos días, querido mundo. Buenos días, hermosa vida. Hoy el sol brilla con un esplendor radiante, iluminando este maravilloso día de julio que tanto aprecio. Este mes tan querido para mí trae consigo un aire de celebración, pues es el mes en el que nací. Mientras muchos disfrutan de las suaves olas del mar, el sonido del agua rompiendo contra la orilla suena como una melodía dulce que invita a los corazones a relajarse. La brisa marina acaricia la piel, trayendo consigo el agradable aroma de la sal y la promesa de aventuras bajo el sol. El cielo de un azul profundo parece un lienzo infinito, decorado solo por algunas nubes esponjosas que flotan con despreocupación. Este tiempo estival siempre me transporta a mis vacaciones infantiles. Recuerdo las interminables filas de coloridos helados, cada uno una pequeña obra de arte que derretía mis preocupaciones. Me imagino sentada en la arena dorada con un helado de fresa en la mano, riendo con mis primas y sintiendo la felicidad burbujear en mi pecho. El sonido de risas y gritos de alegría se entrelaza con el canto de las gaviotas, creando una sinfonía veraniega. El reencuentro con familiares que tal vez llevaba sin ver durante todo el año también es una parte entrañable de esta estación. Los abrazos son cálidos y llenos de amor, y las historias compartidas iluminan las largas tardes. Y por supuesto están mis regalos de cumpleaños en este mes, que siempre me traen una chispa de emoción y sorpresa, como un rayo de sol que ilumina el día. El verano, con su luz dorada y su magia inigualable, es un recordatorio de que la vida está llena de momentos preciosos. Queridos familiares y amigos, hoy quiero compartir con ustedes un tema profundamente personal que todos en algún momento hemos enfrentado. Hoy les quiero hablar sobre la vergüenza. En una era donde las redes sociales y la constante exposición pública nos rodean, la vergüenza y la crítica se han convertido en compañeros de viaje inevitables. Quisiera abrir mi corazón y hablarles de cómo he aprendido a manejar estas emociones y cómo pueden hacerlo ustedes también. La vergüenza es una emoción universal que no discrimina por edad, género ni circunstancia. Recuerdo momentos de mi infancia cuando mi curiosidad y ganas de aprender me llevaron a situaciones embarazosas. La mirada reprobatoria o el castigo de un maestro cuando creía yo haber cometido un error sin haberlo realmente ni siquiera cometido. Las risas de mis compañeros cuando decía algo que ellos consideraban ridículo o inapropiado. Todos estos eventos dejaron cicatrices que tardaron años en sanar. Es en esos momentos de vulnerabilidad cuando la vergüenza tiene el poder de moldear nuestra autoestima y confianza en nosotros mismos. En mi trayectoria como artista creadora, la vergüenza y la crítica se han manifestado de muchas formas. Exponer mis pensamientos, mis creaciones y mis sentimientos al mundo requiere un acto de valentía que a menudo es subestimado. Cada video, cada post, cada pieza de arte que comparto lleva una parte de mi alma. Sin embargo, esta apertura también me ha dejado expuesta a críticas que no siempre han sido constructivas.
Algunos comentarios hirientes y despectivos han sido difíciles de manejar. La crítica destructiva, en particular, puede ser devastadora y si no se maneja adecuadamente puede apagar nuestra creatividad y pasión. A lo largo del tiempo he aprendido que la vergüenza y la crítica tienen el poder que nosotros mismos les damos. Esto no significa que debamos ignorarlas por completo, sino que debemos aprender a gestionarlas de manera saludable. He aquí algunas estrategias que me han ayudado y que espero puedan ayudarles a ustedes también. En primer lugar está el autoconocimiento y aceptación. Conocerme a mí misma ha sido el primer paso crucial. Entender mis fortalezas y debilidades, aceptar mis errores y aprender de ellos me ha permitido crecer. La aceptación de uno mismo es fundamental para construir una autoestima sólida que no se tambalee ante la crítica. En segundo lugar está distinguir entre crítica constructiva y destructiva. No todas las críticas son iguales. La crítica constructiva es invaluable. Nos ofrece una perspectiva externa que puede ayudar a mejorar y crecer. Sin embargo, la crítica destructiva suele estar motivada por la negatividad de quien la emite y a menudo no tiene fundamento real. Aprender a diferenciar entre ambas es clave para no dejarnos afectar innecesariamente. En tercer lugar está la red de apoyo. Rodearme de personas que me apoyan y creen en mí ha sido crucial. Mi familia, amigos y ustedes, mis seguidores, han sido un pilar de fortaleza. Sus palabras de aliento, su comprensión y su amor me han dado la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. En cuarto lugar está la perspectiva y resiliencia. La vida es un viaje con altibajos. Habrá momentos de éxito y momentos de fracaso. Lo importante es mantener la perspectiva y recordar que cada tropiezo es una oportunidad para aprender y crecer. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de las adversidades, emergiendo del túnel del dolor y la derrota aún más brillante y creativo que antes. Es una habilidad que se puede desarrollar con el tiempo. En quinto y último lugar está el autocuidado y el mindfulness. Practicar el autocuidado es fundamental para mantener nuestra salud mental y emocional. Actividades como la meditación, el ejercicio, leer un buen libro, llevar una buena rutina de escribir diariamente o simplemente tomarse un tiempo para relajarse, mimarse a sí mismo y desconectar pueden hacer una gran diferencia. El mindfulness o atención plena nos ayuda a estar presentes en el momento, pudiendo disfrutar conscientemente en cada instante del momento presente y por lo tanto a manejar mejor las emociones negativas. Quiero a continuación contarles un cuento poético muy significativo para mí que seguramente las personas más próximas a mi vida podrán fácilmente reconocer. Lo quiero compartir con todos ustedes con todo mi amor y cariño. En tierras lejanas, más allá de las estrellas y el tiempo, vivía una niña llamada Mithia en su rincón lleno de sueños. Su juguete favorito, una muñeca azul que lloraba, guardaba secretos mágicos cada vez que su chupete le quitaba. Mithia amaba escuchar en su Walkman una dulce canción, esa melodía eterna que llenaba su alma de emoción.
Con sus hermanos construían naves de cartón y madera, viajando al espacio exterior donde la imaginación prospera. Una veterinaria era en su casa, curando animales con amor. Sus manos tiernas sanaban, llenas de calor. Varias habitaciones tuvo, mas una amplia prefería, con ventanas de luz donde el sol todo cubría. Camas de caoba con colchas de mándalas blancas y azules. Un armario empotrado y una mesa antigua de múltiples valores. En el patio jugaban con bicicletas y patinetas sin cesar. Un coche naranja era su orgullo conduciendo sin parar. Una noche olvidaron sus juguetes al terminar y al despertar el patio vacío les hizo llorar. Pero pronto la tristeza se transformó en alegría, pues nuevas aventuras en el espacio les esperaban ese día. Raga, la hermana mayor de un planeta de matemáticas, venía, donde los números cantaban y las ecuaciones eran melodía. Toboganes de cálculos y montañas rusas de pi hacían que la lógica y el arte se fundieran sin fin. Leakim de Big Jim, un kiosco planetario que 2 veces al día anochecía, donde el cine, la música y la comida en ternura y orden se movían. Namcol, del planeta perspicaz, amante de gatos y de patinar, confiaban en todos, comunicándose con una mirada sin hablar. Leamsi, el hermano menor de un planeta invisible, venía, donde el tiempo lento pasaba, lleno de amor y filosofía. Su caminar en la tierra 4 veces más despacio. Eran seres de gran cariño sin conocer el engaño. Mifia, la segunda hermana de un planeta de maravillas, donde las flores y las nubes de azúcar alegraban las pupilas. Animales amigos, quesitos triangulares y un idioma de poesía. Un mundo sin crueldad, lleno de amor y fantasía. Un hermano mayor invisible, de un mundo desconocido, señales enviaba alertando de peligros inadvertidos. Aunque nunca lo conocieron, su presencia sentían, protegiendo su hogar, su amor compartían. El robo de los juguetes les mostró alienígenas cercanos. Era el momento de subir a la nave, lanzarse en vuelos soberanos. Los superniños al espacio partieron, defendiendo con valentía los valores y riquezas de sus planetas en armonía. Mifia, en su planeta rojo, rodeada de cojines, dormía, soñando con cuentos de hadas y cielos llenos de fantasía. Una vez rescató un gorrión deshidratado, casi muerto. Con amor y paciencia, su vida restauró, su vuelo abierto. Al jardín lo llevó, enseñándole a volar. El gorrión agradecido, su amigo para siempre, se quedó a jugar. Volvía cada mañana posándose en sus manos. Una amistad sincera en el jardín se forjaron. Un día, Mifia y sus hermanos en sus planetas de aventuras enfrentaron desafíos llenos de engaños y rupturas. Cada viaje, cada juego ya era un poema roto, un cuento de amor y valentía fragmento. Mas en el sendero del cosmos la vergüenza apareció, con críticas y burlas sus corazones ensombreció. Mifia sintió el peso de las palabras crueles que intentaban apagar sus sueños fieles.
Se burlaban de sus juegos y sus mundos fantásticos, de sus naves de cartón y su gorrión tan simpático. Las miradas de juicio y los susurros de mofa hacían que Mithya se sintiera como una estrofa tonta, pero en su rincón lleno de sueños encontró la fuerza para enfrentar la vergüenza con valentía y destreza. Recordó las aventuras, los planetas y el amor que compartía con sus hermanos en un lazo de fervor. Raga, Liakim, Namkol y Liamsi le recordaron su valor, su belleza y su frenesí. Enfrentaron juntos las críticas y la burla, transformando la vergüenza en un brillo de ternura. Comprendieron que las palabras hirientes eran reflejo de aquellos que no entendían su mágico espejo. Y así, en el vasto cosmos, Mithya aprendió que la vergüenza y la crítica son sombras que el amor disipó. Con sus corazones fuertes, llenos de luz y poesía, los 5 hermanos continuaron su travesía. Cada estrella, cada planeta celebraba su presencia en un universo donde la imaginación no tiene carencia. Así, la lección aprendida en el cosmos resonó, que la vergüenza y la crítica solo al que teme lo atrapó. Con amor, valentía y un corazón lleno de sueños, aquellos hermanos en el espacio dibujaron sus empeños. Un momento particularmente significativo en mi vida fue cuando recibí una crítica devastadora sobre un proyecto en el que había puesto todo mi corazón. A pesar de que sé que aquella persona desde su propia perspectiva hacía lo correcto y para esta persona su opinión era lo mejor para mi bien y para mi carrera profesional, al principio me sentí paralizada por la vergüenza y la duda. Sin embargo, en lugar de dejarme vencer, decidí usar aquella experiencia como una oportunidad para reflexionar y mejorar. Me tomé el tiempo para analizar la crítica, separar lo útil de lo hiriente y ajustar mi trabajo en consecuencia. Puede que me haya tomado tal vez bastante tiempo. Sin embargo, este proceso no solo mejoró mi proyecto, sino que también fortaleció mi confianza y resiliencia. La creatividad es un viaje de autodescubrimiento. Nos permite explorar, experimentar y a veces fallar. Pero es en esos fallos donde encontramos las lecciones más valiosas. Quiero animarles a todos a seguir siendo auténticos, a no temer mostrar su verdadero yo y a ver la vergüenza no como un enemigo, sino como una señal de que estamos desafiando nuestros límites y creciendo. Agradezco profundamente a cada uno de ustedes por estar conmigo en este viaje. Su apoyo, sus palabras de aliento y su comprensión significan más de lo que las palabras pueden expresar. Les animo a que sigan persiguiendo sus sueños, a que no permitan que la vergüenza ni la crítica destructiva los detengan y a que recuerden siempre de que su valor no depende de la opinión de los demás, sino de su propio reconocimiento y amor propio. Con mucho amor les deseo un lindo día o noche.